cólera es una enfermedad transmisible que causa diarrea principalmente y que se transmite por una bacteria que es el Vibrio cólera. Ahora, hay que diferenciar el Vibrio cólera que encontramos ahora en estos pacientes que se dio la alerta, que se dio la alarma, es un Vibrio cólera que es no toxigénico. Es un grupo de Vibrio cólera, que en verdad son la mayoría, que pueden causar diarrea, pero una diarrea común, más o menos severa, pero una diarrea no tan grave como la del cólera, que uno conoce como cólera, que es al que la gente le tiene miedo, que es el cólera toxigénico, que produce la toxina del cólera que da una diarrea que es muy profusa, que lleva a deshidratación rápidamente. Ambos se llaman cólera porque es la misma bacteria, el Vibrio cólera, pero son cepas diferentes. La que encontraron acá, que es el cólera no toxigénico, se encuentra ocasionalmente en las aguas de regadío y la transmisión es ser humano, o sea, pero por consumo de alimentos contaminados o de agua contaminada con excretas humanas, ¿ya? Se transmite por vía fecal oral. Entonces es agua contaminada que va a regar una planta o bien un marisco que se contamina por el agua. Finalmente es consumo de alimentos o agua que no está bien procesado, que no está bien manipulado, que está contaminado con esta cepa, que ocasionalmente se encuentran en las aguas de regadío acá en Chile. Es una bacteria que aparece, no es algo tan inhabitual. Lo inhabitual es que ocurran casos como ocurren actualmente, como están ocurriendo. Básicamente las medidas de prevención son las generales para prevenir cualquier enfermedad diarreica. Lavarse las manos antes de cocinar, lavarse las manos después de ir al baño o de mudar a las guaguas, mantener las cocinas y los baños limpios, no comer marisco o pescados crudos, eso es fundamental para prevenir muchos tipos de diarrea, no solo el cólera. Consumir agua potable, acá en Chile, bueno, uno lo da por hecho, ¿cierto? Pero igual hay que tenerlo en mente en ciertas zonas muy rurales del país. Si el agua no es potable, hay que hervirla. Y lo otro súper importante, no comer alimentos en zonas o comprar cosas en lugares no autorizados. O sea, las medidas de salud pública son súper importantes para prevenir esto, y comprar las cosas en la calle, eso en el fondo no tiene ninguna seguridad de cómo se manipularon esos alimentos. Entonces es una medida fundamental. Y lo otro, bueno, que también las verduras, especialmente las que crecen en el suelo, a ras de suelo, lo ideal es consumirlas cocidas o muy bien lavadas. Muy bien lavadas. Y bueno, y la otro que también es un tema de manipulación de alimentos, no mezclar lo crudo con lo cocido, lo que a uno le enseñan lo básico, en el fondo no mezclar el pollo crudo con la lechuga que uno se va a comer. Eso son las cosas lógicas, en verdad, es actuar con lógica, lavarse bien las manos, separar lo crudo de lo cocido y no comer cosas crudas, pescados, mariscos o verduras que crecen en el suelo. Principalmente una diarrea que sea importante, o que sean más de 4 o 5 episodios por día, o bien una diarrea que se prolongue por más de 3 o 4 días. Tener una diarrea que dura 1 o 2 días sigue siendo lo más probablemente viral acá en Chile y no hay que asustarse, ¿ya? Son las diarreas que se prolongan o las diarreas que son muy intensas, con más de 5 episodios por día o con mucha cantidad de diarrea. Ahí hay que asustarse. Lo que sí, bueno, hay que tener la precaución de que los niños pequeños y los viejitos son más frágiles y ellos sí tienen que consultar ante una diarrea cualquiera para prevenir la deshidratación.